En la clase anterior nos habíamos quedado trabajando sobre el widget del menú main. Empezamos a crear los botones y a estructurarlos y a colocarlos para nosotros poder visualizarlos cada vez que arranquemos el juego. En este caso, como vemos, nos aparece y ya por lo menos podemos hacer algo encima de los botones. Pero a nosotros nos interesa trabajar un poco más sobre el comportamiento de los botones. Vamos a ver de qué manera podemos darle alguna funcionalidad a algunos de ellos y a partir de ahí entraremos en una fase del desarrollo de widget que es bastante más avanzada, que tiene que ver sobre el control del gamepad, la identificación, cómo vincular los inputs directamente con el sistema de menús y cómo generar lo que sería un drag mouse, es decir, que nosotros con el gamepad podamos recorrer la pantalla con nuestro ratón y que cuando apretemos el botón del gamepad podamos interactuar con cualquiera de los botones que tenemos aquí. Lo iremos haciendo muy poco a poco y muchas de las funciones y macros que vamos a ir generando para poder desarrollar esto lo haremos por vídeos individuales. De esa manera evitamos saturarnos y vamos a ir viendo cómo poco a poco podemos ir creando un menú muy interactuable. En este curso no nos vamos a centrar en hacer un menú visualmente muy atractivo porque lo que nos interesa ahora mismo es que sea funcional y que entiendan todo el proceso de desarrollo. Es precisamente por eso que lo que vamos a hacer ahora mismo, nada más iniciar en esta clase, es mejorar un poco el aspecto, recolocar los botones y a partir de este momento vamos a empezar lo que sería trabajar sobre la funcionalidad de cada uno de los botones de manera básica, es decir, que con nuestro propio ratón podamos hacer clic en cada uno de ellos y esto hagan una acción específica. Así que vamos a ponernos a ella. Lo primero que vamos a hacer es recolocarlo justo en el centro porque es lo que más nos interesa ahora mismo. Entonces, una vez que le cambiamos el anchor, lo colocamos y ahora necesitamos añadirle un alineamiento para que se nos coloque justo en el centro. Y a esto ahora lo vamos a bajar. ¿Vale? Ahora que ya lo tenemos, vamos a trabajar en cada uno de los botones para generarle una funcionalidad a cada uno. Vamos a cambiar los botones para que cada uno de estos haga una cosa en específica. Vamos a empezar por lo más básico, que es el botón de salir y el botón de comenzar, y a partir de aquí empezaremos a trabajar sobre la funcionalidad y cómo podemos hacer el resto de navegar entre nuestros botones a través de los gamepad. Nosotros anteriormente habíamos definido diferentes dispatchers para los diferentes eventos de los botones. Es por eso que vamos a utilizar lo que serían los eventos bind para empezar a generar toda la funcionalidad de lo que serían nuestros botones. Un segundo, vamos a crear aquí bind. Esto de aquí. Vamos a cambiar la disposición de la pantalla para que sea más cómodo para nosotros trabajar. Vamos a poner aquí todos los onClicked. Aquí está. Vamos a crear otro. Ahora le colocamos la referencia. Este lo vamos a colocar. Con esto simplemente lo que vamos a conseguir es que todos los bind vengan desde un solo nodo y evitamos todo esto. Aquí está. Y ahora tenemos que pasarle la referencia a cada uno de ellos. Opciones. Créditos. Salir.
Vamos a crear eventos para cada uno de estos botones. Vamos a hacer que todos tengan la misma estructura de nombre. Así es mucho más fácil trabajar con ellos. ¿Vale? Vamos a borrar este. Vale. Vamos. Una vez que ya tenemos todos los eventos predefinidos y todos los vídeos organizados, vamos a empezar a generar a ver si funciona nuestro código. Y como vemos ya todos nuestros botones funcionan perfectamente. Ahora lo que haremos en estos casos es una función dentro de nuestra clase principal de HUD para poder eliminar lo que serían los widgets, perdón, que no me salía. Para eso nos vamos a ir a la interfaz que él tiene y vamos a crear una nueva función que es remove widgets. Y dentro de este widget, lo que vamos a hacer es que, en vez de generarlo de esta manera, vamos a hacer que pueda recibir una referencia sobre el tipo de widget que tiene que eliminar. Para eso ponemos aquí widget, remove, no, perdón, widget. Tenemos que pasarle una referencia de widget. De esta manera, cada vez que estemos dentro de un widget y queramos eliminarlo, podrá llamar siempre la misma función de la interfaz. Si nos venimos aquí, tenemos aquí nuestra eso, si le colocamos isValid. De esta manera, una vez que lo tenga, hace un remove compare. Y lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la función que ya habíamos creado clase atrás y le vamos a poner que sea gameOnly y que nos limpie la variable de widget y que nos quite el ratón. Compilamos y guardamos y ahora lo que vamos a hacer para que esto pase de esta manera, hacemos un get player controller. Desde aquí llamamos a la clase predefinida HUD y aquí a su interfaz. Y lo que hacemos en este caso es hacer un self, porque hacemos una referencia a nosotros mismos. Es decir, hace una referencia al widget que está llamando a la función. De tal manera que si compilamos y guardamos y entramos, vemos cómo ya entramos y podemos controlar a nuestro personaje. Y esto lo estamos pudiendo hacer porque dentro de nuestra clase general le estamos diciendo que vuelva otra vez a recuperar el control sobre el jugador. Si se fijan, nuestro personaje se está pudiendo mover mientras nosotros estamos haciendo esto. Una manera de poder evitar esto es que dentro de nuestra propia función lo que vamos a crear es otra funcionalidad para evitar que eso pueda pasar. Entonces para eso cogemos el player controller, no, incluso get character player, y aquí lo que vamos a decir es stop. Vamos a coger el movement, esto es, y le colocamos esto de aquí. Y esto va a pasar en el momento en el que nosotros solamente entremos dentro del uMode. Y cuando nosotros necesitamos volver a recuperar la capacidad de andar, pues llamamos a la función setMovement y le colocamos en walk. Y esto se lo vamos a colocar a cuando solamente estamos en modo de juego. Entonces compilamos y guardamos y al entrar ya nuestro personaje todavía puede porque nosotros no hemos generado. Vamos a ver el event graph.
Claro, pusimos Game and UI. Lo que nos interesa es UI only. Para que sea más visual, vamos a transparentar un poquito más el menú main. Y como vemos, si intento apretar, ahora mismo estoy apretando a mi personaje, no me deja moverlo ni hacer nada. Y le doy a comenzar y ya puedo utilizarlo. Ahora, en la siguiente clase, vamos a intentar, ya hemos hecho una primera comunicación y ahora lo que vamos a hacer en el botón salir es hacer un console command y esto nos permite ejecutar, por ejemplo, diferentes comandos de consola. En este caso, si colocamos exit, esto representa que el juego se cerrará. Claramente, tanto antes de pasar por aquí como por aquí, nosotros tendríamos que meterle transiciones y animaciones para que sea visualmente más atractivo. Pero eso lo iremos haciendo ahora con el resto de las clases. Vamos a ver si funciona el botón de salir. Ahí está. Y el botón de comenzar. Perfecto. Ahora que ya tenemos estos puntos claros, ya en la siguiente clase seguiremos trabajando sobre el aspecto visual de nuestros botones y empezaremos a trabajar sobre todo el sistema de control avanzado para el tema de los gamepad. Y ahí ya nos meteremos en el player controller y dentro de nuestro componente de inputs mapping. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.